Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 11. Jacob, capítulos 1 al 4. Lección asignada del 9 al 15 de marzo de 2020, titulada Reconciliaos con Dios por medio de la expiación de Cristo. Cuando registra usted sus impresiones espirituales, usted demuestra que desea que el Espíritu Santo le enseñe. A medida que lea o escuche este recurso de audio y lo correspondiente a Jacob, capítulos del 1 al 4, podría ir escribiendo sus reflexiones. Anote sus impresiones a continuación. Los nefitas veían a Nefi como su gran protector, como se lee en Jacob capítulo 1 en el versículo 10. Él los había defendido de los ataques de sus enemigos y les había advertido acerca de los peligros espirituales. Tras la muerte de Nefi, la tarea de dirigir espiritualmente al pueblo nefita recayó en Jacob, a quien Nefi había consagrado para ser sacerdote y maestro del pueblo, como se lee en el versículo 18 de Jacob en el capítulo 1. Porque yo, Jacob, y mi hermano José, habíamos sido consagrados sacerdotes y maestros de este pueblo, por mano de Nefi. Por inspiración, Jacob percibió que debía ser muy audaz al enseñar a su pueblo, porque ellos comenzaban a obrar en el pecado, como él lo declaró en Jacob capítulo 2, los versículos 7 y 5. Esos pecados eran muy similares a los que confrontan las personas en la actualidad. El amor por las riquezas y la inmoralidad sexual es un ejemplo de ellos. Y aun cuando Jacob tenía que condenar esa iniquidad, en su corazón sentía compasión hacia las víctimas, cuyos corazones habían sido traspasados de profundas heridas, como él lo describe en el versículo 35 de Jacob 2. Jacob testificó que la sanación para ambos grupos, tanto para los pecadores como para los heridos espiritualmente, vendría del Salvador Jesucristo. El mensaje de Jacob, tal como fue el mensaje de Nefi antes que él, era un llamado a reconciliarse con Dios por medio de la expiación de Cristo. Esto se lee en Jacob capítulo 4, el versículo 11, donde él declaró: Así pues, amados hermanos, reconciliaos con Él por medio de la expiación de Cristo, su unigénito Hijo, y podréis obtener la resurrección, según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados como las primicias de Cristo a Dios, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en Él, antes que se manifieste en la carne. Como subtítulo: El Señor desea que yo magnifique mi llamamiento. Esto es correspondiente a Jacob, capítulo 1, los versículos del 6 al 8, así como también los versículos del 15 al 19, y en Jacob, capítulo 2, los versículos del 1 al 11. A continuación se leerá Jacob, capítulo 1, los versículos del 6 al 8 y del 15 al 19. Que dicen lo siguiente: Y también tuvimos muchas revelaciones y el espíritu de mucha profecía. Por tanto, sabíamos de Cristo y su reino, que había de venir, por lo que trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo, a fin de persuadirlos a venir a Cristo y a participar de la bondad de Dios, para que entraran en su reposo, no fuera que, de algún modo, él jurase en su ira que no entrarían, como en la provocación en los días de tentación, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto. Por tanto, quisiera Dios que persuadiéramos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios para provocarlo a ira, sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte y sufrieran su cruz y soportaran la vergüenza del mundo. Por tanto, yo, Jacob, tomo a mi cargo cumplir con el mandato de mi hermano Nefi.
Y aconteció que el pueblo de Nefi, bajo el reinado del segundo rey, empezó a ser duro de corazón y a entregarse un tanto a prácticas inicuas, deseando tener muchas esposas y concubinas, a semejanza de David en la antigüedad y también Salomón su hijo. Sí, y también empezaron a buscar mucho oro y plata y a ensalzarse un tanto en el orgullo. Por tanto, yo, Jacob, les hablé estas palabras mientras les enseñaba en el templo, habiendo primeramente obtenido mi mandato del Señor, porque yo, Jacob, y mi hermano José, habíamos sido consagrados sacerdotes y maestros de este pueblo por mano de Nefi, y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que, trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos, y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. A continuación se leerá Jacob, capítulo 2, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente. Palabras que Jacob, hermano de Nefi, dirigió al pueblo de Nefi después de la muerte de Nefi. Pues bien, mis amados hermanos, yo, Jacob, según la responsabilidad bajo la cual me hallo ante Dios de magnificar mi oficio con seriedad, y para limpiar mis vestidos de vuestros pecados, he subido hoy hasta el templo, para declararos la palabra de Dios. Y vosotros mismos sabéis que, hasta aquí, he sido diligente en el oficio de mi llamamiento, pero hoy me agobia el peso de un deseo y afán mucho mayor por el bien de vuestras almas, que el que hasta ahora he sentido. Pues he aquí, hasta ahora habéis sido obedientes a la palabra del Señor que os he dado. Mas he aquí, escuchadme y sabed que con la ayuda del Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, puedo hablaros tocante a vuestros pensamientos. ¿Cómo es que ya empezaste a obrar en el pecado? Pecado que para mí es muy abominable, sí, y abominable para Dios. Sí, contrista mi alma y me hace encoger de vergüenza ante la presencia de mi Hacedor, el tener que testificaros concerniente la maldad de vuestros corazones. Y también me apena tener que ser tan audaz en mis palabras relativas a vosotros, delante de vuestras esposas e hijos, muchos de los cuales son de sentimientos sumamente tiernos, castos y delicados ante Dios, cosa que agrada a Dios. Y supongo que han subido hasta aquí para oír la agradable palabra de Dios. Sí, la palabra que sana el alma herida. Por tanto, agobia mi alma el que sea constreñido por el estricto mandamiento que recibí de Dios a amonestaros según vuestros delitos y agravar las heridas de los que ya están heridos, en lugar de consolarlos y sanar sus heridas, y a los que no han sido heridos, en lugar de que se deleiten con la placentera palabra de Dios, colocar puñales para traspasar sus almas y herir sus delicadas mentes. Mas a pesar de la magnitud de la tarea, debo obrar según los estrictos mandamientos de Dios, y hablaros concerniente a vuestras iniquidades y abominaciones, en presencia de los puros de corazón y los de corazón quebrantado, y bajo la mirada del ojo penetrante del Dios omnipotente. Por tanto, debo deciros la verdad, conforme a la claridad de la palabra de Dios, porque he aquí, al dirigirme al Señor, la palabra vino a mí, diciendo, Jacob, sube hasta el templo mañana, y declara a este pueblo la palabra que te daré. Para Jacob, enseñar la palabra de Dios era más que una asignación que había recibido de su hermano, era un mandato del Señor, por lo que él trabajaba diligentemente para magnificar su oficio, como se lee en Jacob capítulo 1, los versículos 17 y 19. El presidente Gordon B. Hinckley
enseñó que magnificamos nuestros llamamientos cuando servimos con diligencia, cuando enseñamos con fe y testimonio, cuando inspiramos, fortalecemos y cuando edificamos convicciones de rectitud en aquellos cuyas vidas podemos bendecir. Esto es un extracto del mensaje Magnifiquemos nuestro llamamiento, disponible en la Liaona de julio de 1989. A continuación, medite en sus propios mandatos del Señor cuando lee o escucha mediante este recurso de audio Jacob capítulo 1, los versículos del 6 al 8, del 15 al 19 y el capítulo 2, los versículos del 1 al 11, que leímos ya en este primer bloque de lectura. Y a continuación, medite en lo siguiente. ¿Por qué sirvió Jacob con tanta fidelidad? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. ¿Qué le inspira el ejemplo de Jacob a hacer a usted para magnificar sus llamamientos de la iglesia y sus responsabilidades en el hogar? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el video Elévense a la altura de su llamamiento, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: El Señor se deleita en la castidad. Esto es correspondiente a Jacob capítulo 2, los versículos del 23 al 35, y Jacob capítulo 3, los versículos del 1 al 12. A continuación se leerá Jacob capítulo 2, los versículos del 23 al 35, que dicen lo siguiente: Mas la palabra de Dios me agobia, a causa de vuestros delitos más graves, porque he aquí, dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad, no entiende las Escrituras, porque trata de justificar sus fornicaciones a causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Salomón. He aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Por tanto, el Señor dice así: He sacado este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Por tanto, yo, el Señor Dios, no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres, y las fornicaciones son una abominación para mí. Así dice el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos, o maldita sea la tierra por su causa. Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas. Porque yo, el Señor, he visto el dolor y he oído el lamento de las hijas de mi pueblo en la tierra de Jerusalén. Sí, y en todas las tierras de mi pueblo, a causa de las iniquidades y abominaciones de sus maridos. Y no permitiré, dice el Señor de los ejércitos, que el clamor de las bellas hijas de este pueblo, que he conducido fuera de la tierra de Jerusalén, ascienda a mí contra los varones de mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos. Porque no llevarán cautivas a las hijas de mi pueblo, a causa de su ternura, sin que yo los visite con una terrible maldición, aún hasta la destrucción, porque no cometerán fornicaciones como los de la antigüedad, dice el Señor de los ejércitos.
Y ahora bien, he aquí, hermanos míos, sabéis que estos mandamientos fueron dados a nuestro padre Leí, por tanto, los habéis conocido antes, y habéis incurrido en una gran condenación, porque habéis hecho estas cosas que no debíais haber hecho. He aquí, habéis cometido mayores iniquidades que nuestros hermanos los lamanitas, habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas, y perdido la confianza de vuestros hijos, por causa de los malos ejemplos que les habéis dado, y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros, y a causa de lo estricto de la palabra de Dios que desciende contra vosotros, han perecido muchos corazones traspasados de profundas heridas. A continuación se leerá Jacob capítulo 3, los versículos desde el 1 al 12, que dicen lo siguiente. Mas he aquí, que yo, Jacob, quisiera dirigirme a vosotros, los que sois puros de corazón, confiad en Dios con mentes firmes, y orad a Él con suma fe, y Él los consolará en vuestras aflicciones, y abogará por vuestra causa, y hará que la justicia descienda sobre los que buscan vuestra destrucción. Oh todos vosotros que sois de corazón puro, levantad vuestra cabeza, y recibid la placentera palabra de Dios, y deleitaos en su amor, pues podéis hacerlo para siempre, si vuestras mentes son firmes. Pero ay de vosotros que no sois puros de corazón, que hoy os humilláis inmundos ante Dios, porque a menos que os arrepentáis, la tierra será maldecida por causa vuestra, y los lamanitas, que no son inmundos como vosotros, aunque maldecidos con severa maldición, os azotarán aún hasta la destrucción. Y el tiempo velozmente viene, en que, a menos que os arrepintáis, ellos poseerán la tierra de vuestra herencia. Y el Señor Dios apartará a los justos de entre vosotros. He aquí, que los lamanitas, vuestros hermanos a quienes aborrecéis por su inmundicia y la maldición que les ha venido sobre la piel, son más justos que vosotros, porque no han olvidado el mandamiento del Señor, que fue dado a nuestro Padre, de no tener sino una esposa y ninguna concubina, y que no se cometerán fornicaciones entre ellos. Y se esfuerzan por guardar este mandamiento. Por tanto, a causa de esta observancia en cumplir con este mandamiento, el Señor Dios no los destruirá, sino que será misericordioso para con ellos, y algún día llegarán a ser un pueblo bendito. He aquí, sus maridos aman a sus esposas, y sus esposas aman a sus maridos, y sus esposos y esposas aman a sus hijos, y su incredulidad y su odio contra vosotros se deben a la iniquidad de sus padres. Por tanto, cuánto mejores sois vosotros que ellos a la vista de vuestro gran Creador. Oh hermanos míos, temo que a no ser que os arrepintáis de vuestros pecados, su piel será más blanca que vuestra piel, cuando seáis llevados con ellos ante el trono de Dios. Por tanto, os doy un mandamiento, el cual es la palabra de Dios, que no los injuriéis más a causa del color obscuro de su piel, ni tampoco debéis ultrajarlos por su inmundicia. Antes bien, debéis recordar vuestra propia inmundicia y recordad que la de ellos vino por causa de sus padres. Por tanto, debéis recordar a vuestros hijos cómo habéis afligido sus corazones a causa del ejemplo que les habéis dado. Y recordad también que por motivo de vuestra inmundicia podéis llevar a vuestros hijos a la destrucción, y sus pecados serán acumulados sobre vuestra cabeza en el postrer día. Oh hermanos míos, escuchad mis palabras, estimulad las facultades de vuestras almas, sacudíos para que despertéis del sueño de la muerte, y libraos de los sufrimientos del infierno, para que no lleguéis a ser ángeles del diablo, para ser echados en ese lago de fuego y azufre que es la segunda muerte. Ahora bien,
Yo, Jacob, hablé muchas cosas más al pueblo de Nefi, amonestándolo contra la fornicación y la lascivia y toda clase de pecados, declarándole las terribles consecuencias de estas cosas. El pecado tiene consecuencias para las personas y las sociedades. Al referirse al pecado sexual, Jacob advirtió de dos tipos de consecuencias. Cuando usted lea o estudie Jacob capítulo 2, los versículos del 31 al 35, y Jacob capítulo 3, los versículos del 1 al 12, los cuales leímos en este bloque de lectura, determine las maneras en que la inmoralidad estaba afectando a los nefitas como pueblo y en forma personal. A continuación, mediten lo siguiente. ¿De qué forma son similares estas consecuencias a las que ve usted que produce la inmoralidad en el mundo actualmente? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué nota en las palabras del profeta Jacob que podría servirle a usted para enseñar la importancia de la castidad a un ser querido para usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera usted ha sido bendecido o bendecida por esforzarse por ser una persona casta? Medite brevemente. Observe que el profeta Jacob también habló sobre el tema de tener más de una esposa. ¿Qué encuentra en Jacob capítulo 2 los versículos del 23 al 30 que leímos en este bloque que le ayude a entender por qué en limitadas situaciones el Señor ha mandado a su pueblo a practicar el matrimonio plural? Medite brevemente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Cómo cree que se siente Dios en cuanto a las personas que practican el matrimonio plural sin tener la autorización de Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, ¿puedo reconciliarme con Dios por medio de la expiación de Jesucristo? Esto es correspondiente a Jacob capítulo 4, el cual se leerá a continuación. Ahora bien, he aquí aconteció que yo, Jacob, había ministrado mucho a mi pueblo de palabra, y no puedo escribir sino muy pocas de mis palabras, por lo difícil que es grabar nuestras palabras sobre planchas. Y sabemos que lo que escribamos sobre planchas debe permanecer. Mas lo que escribamos sobre cualquier otra cosa, que no sea planchas, ha de perecer y desvanecerse. Pero podemos escribir sobre planchas unas cuantas palabras que darán a nuestros hijos y también a nuestros amados hermanos una pequeña medida de conocimiento concerniente a nosotros, o sea, a sus padres. Y en esto nos regocijamos y obramos diligentemente para grabar estas palabras sobre planchas, esperando que nuestros amados hermanos y nuestros hijos las reciban con corazones agradecidos y las consideren, para que sepan con gozo, no con pesar, ni con desprecio, lo que atañe a sus primeros padres. Porque hemos escrito estas cosas para este fin, que sepan que nosotros sabíamos de Cristo y teníamos la esperanza de su gloria muchos siglos antes de su venida. Y no solamente teníamos nosotros una esperanza de su gloria, sino también todos los santos profetas que vivieron antes que nosotros. He aquí, ellos creyeron en Cristo y adoraron al Padre en su nombre. Y también nosotros adoramos al Padre en su nombre.
y con este fin guardamos la ley de Moisés, dado que orienta nuestras almas hacia Él. Y por esta razón se nos santifica como obra justa, así como le fue contado a Abraham en el desierto, el ser obediente a los mandamientos de Dios, al ofrecer a su hijo Isaac, que es una semejanza de Dios y de su Hijo unigénito. Por tanto, escudriñamos los profetas, y tenemos muchas revelaciones, y el espíritu de profecía, y teniendo todos estos testimonios, logramos una esperanza. Y nuestra fe se vuelve inquebrantable, al grado de que verdaderamente podemos mandar en el nombre de Jesús, y los árboles mismos nos obedecen, o los montes, o las olas del mar. No obstante, el Señor Dios nos manifiesta nuestra debilidad, para que sepamos que es por su gracia y sus grandes condescendencias para con los hijos de los hombres, por las que tenemos poder para hacer estas cosas. He aquí, grandes y maravillosas son las obras del Señor. Cuán inescrutables son las profundidades de sus misterios, y es imposible que el hombre descubra todos sus caminos. Y nadie hay que conozca sus sendas a menos que le sean reveladas. Por tanto, no despreciéis, hermanos, las revelaciones de Dios. Pues he aquí, por el poder de su palabra, el hombre apareció sobre la faz de la tierra, la cual fue creada por el poder de su palabra. Por tanto, si Dios pudo hablar, y el mundo fue, y habló, y el hombre fue creado, ¿por qué, pues, no ha de poder mandar la tierra o la obra de sus manos sobre su superficie, según su voluntad y placer? Por tanto, hermanos, no procuréis aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano. Porque he aquí vosotros mismos sabéis que Él aconseja con sabiduría, con justicia y con gran misericordia sobre todas sus obras. Así pues, amados hermanos, reconciliaos con Él por medio de la expiación de Cristo, su unigénito Hijo, y podréis obtener la resurrección, según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados como las primicias de Cristo a Dios, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en Él, antes que se manifieste en la carne. Y ahora bien, amados míos, no os maravilléis de que os diga estas cosas, pues ¿por qué no hablar de la expiación de Cristo y lograr un perfecto conocimiento de Él, así como el conocimiento de una resurrección y del mundo venidero? He aquí, mis hermanos, el que profetizare, profetice al entendimiento de los hombres, porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Por tanto, habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Así que estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Mas he aquí, nosotros no somos los únicos testigos de estas cosas, porque Dios las declaró también a los profetas de la antigüedad. Pero he aquí los judíos fueron un pueblo de dura cerviz, y despreciaron las palabras de claridad, y mataron a los profetas, y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad, y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo desearon. Y porque así lo desearon, Dios lo ha hecho, a fin de que tropiecen. Y ahora el Espíritu me impulsa a mí, Jacob, a profetizar, porque percibo por las indicaciones del Espíritu que hay en mí, que a causa del tropiezo de los judíos, ellos rechazarán la roca, sobre la cual podrían edificar y tener fundamento seguro. Mas he aquí que esta roca, según las Escrituras, llegará a ser el grande y el último y el único y seguro fundamento sobre el cual los judíos podrán edificar. Y ahora bien, amados míos, ¿cómo será posible que éstos, después de haber rechazado el fundamento seguro, puedan jamás edificar sobre él, para que sea la principal piedra angular?
He aquí, amados hermanos míos, os aclararé este misterio, a no ser que de algún modo se debilite mi firmeza en el espíritu y tropiece por motivo de mi gran ansiedad por vosotros. El profeta Jacob exhortó a su pueblo a reconciliarse con Dios por medio de la expiación de Cristo, como se lee en Jacob capítulo 4 en el versículo 11. Ahora medite, ¿qué cree que significa esto? Es decir, ¿qué significa reconciliarse con Dios por medio de la expiación de Cristo? Medite brevemente. Si no encontró una respuesta a la pregunta anterior, medite a continuación. ¿Cree que le ayudaría a usted si consulta la palabra reconciliar en un diccionario? Es decir, ¿tendrá el mismo significado? Medite brevemente. Como ayuda adicional en este tema, quizás en este capítulo usted puede encontrar palabras o frases que indiquen cómo puede venir a Cristo de tal modo que se reconcilie con Dios. Por ejemplo, el profeta Jacob enseñó que la ley de Moisés fue dada para orientar al pueblo hacia Jesucristo, es decir, a venir a Él, como lo declara en el versículo 5 del capítulo que se leyó en este bloque de lectura. Ahora, medite a continuación. ¿Qué le ha proporcionado Dios a usted para dirigirlo hacia Jesucristo? Medite brevemente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Cómo se vale usted de esas cosas o cómo usa usted esas cosas para acercarse más a Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Segundo Nefi, capítulo 10, el versículo 24, donde se menciona: Por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios, y no con la voluntad del diablo y la carne, y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Como subtítulo: ¿podré evitar la ceguera espiritual si me centro en el Salvador? Esto es correspondiente a Jacob capítulo 4, los versículos del 8 al 18, los cuales ya se leyeron en el bloque de lectura pasado. Cuando el profeta Jacob procuró que su pueblo se volviera más plenamente al Señor, él les advirtió que no fueran ciegos espiritualmente y no despreciaran las palabras de claridad del Evangelio. El elder Quentin L. Cook, del Quórum de los Dos Apóstoles, advirtió contra problemas similares en nuestros días. Él dijo lo siguiente: Hoy en día existe la tendencia en algunos de nosotros de traspasar lo señalado, en vez de mantener un testimonio de los principios básicos del Evangelio. Hacemos esto cuando sustituimos las verdades del Evangelio con las filosofías de los hombres, cuando nos volvemos fanáticos, o ponemos las reglas por encima de la doctrina. El evitar esos comportamientos nos ayudará a evitar la ceguera y los tropiezos teológicos que describe Jacob. Esto es un fragmento del discurso Traspasar lo señalado, disponible en la Liaona de marzo de 2003. De acuerdo con lo leído en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué podemos hacer para centrarnos nosotros en el Salvador y evitar la ceguera espiritual? Medite una última vez en este bloque de lectura.
Con esto concluye Ven Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 11. Jacob, capítulos 1 al 4. Lección asignada del 9 al 15 de marzo de 2020. Titulada Reconciliaos con Dios por medio de la expiación de Cristo.